Hola a todos. Si les encantan los autos rápidos, los atracos salvajes y el poder de la familia, están en el lugar correcto. Retrocedamos a 2009 y revisemos la película que impulsó la franquicia. Rápidos y Furiosos, también conocida como Rápidos y Furiosos, aún más rápido en España y Rápidos y Furiosos 4 en Latinoamérica, es una película estadounidense de 2009 llena de acción que recuperó la energía de alto octanaje que los fans ansiaban. Dirigida por Justin Lin, la película reúne a los favoritos de la franquicia, Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodríguez y Jordana Brewster. Y esta vez, la trama es aún más personal. No se trata solo de velocidad, sino de venganza, lealtad y el pasado que regresa con toda su fuerza al presente. Esta cuarta entrega de la saga Rápidos y Furiosos retoma la historia donde la dejaron las originales. Es una secuela directa de las dos primeras películas, Rápidos y Furiosos de 2001 y Dos Rápidos y Furiosos de 2003, a la vez que se sitúa ingeniosamente antes de la línea temporal de Reto Tokio 2006, convirtiéndose en una especie de puente entre las eras antiguas y nuevas de la franquicia. En este capítulo, Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel, se ve obligado a formar equipo una vez más con el exagente del FBI Brian O'Connor, interpretado por Paul Walker. Pero no se trata de un trabajo cualquiera. Esta vez, es personal. Buscan al responsable del asesinato de la querida de Dom, Letty Ortiz, interpretada por Michelle Rodríguez. ¿Su objetivo? Un despiadado capo de la droga llamado Arturo Braga. Y para acabar con él, tendrán que adentrarse en un mundo mortal de crimen, engaños y velocidad clandestina. En julio de 2007, los fans recibieron la emocionante noticia de que una cuarta película estaba oficialmente en camino. Y aún mejor, el elenco principal original regresaba. Ese solo anuncio bastó para reavivar el interés por la franquicia. Para explicar la ausencia de ciertos personajes en las secuelas anteriores, los realizadores decidieron ingeniosamente situar la historia antes de Tokyo Drift, lo que facilitó la integración de todo. Para añadir aún más profundidad a la historia, se creó y estrenó en 2009 un cortometraje precuela titulado Los Bandoleros. Este cortometraje ofreció a los fans un vistazo a la vida de Dom y su equipo antes del verdadero inicio de la acción de Rápidos y Furiosos. El rodaje comenzó oficialmente en febrero de 2008 y finalizó en julio del mismo año. La producción llevó al equipo a diversas localizaciones, incluyendo las calles de Los Ángeles y los soleados paisajes de República Dominicana. El director Justin Lin regresó tras la cámara y el guionista Chris Morgan se encargó del guión, manteniendo el tono rápido, furioso y con una gran carga emocional. El compositor Brian Tyler también regresó para la música, aportando esa banda sonora intensa y llena de energía que los fans esperan. Y, como curiosidad, esta fue la primera película de la franquicia en utilizar la tecnología de movimiento DevOps, lo que añadió una experiencia inmersiva completamente nueva a la acción. También marcó otra primicia, la primera película de la franquicia producida por el propio Vin Diesel. La película se estrenó mundialmente en el Anfiteatro Gibson de Los Ángeles el 12 de marzo de 2009 y llegó a los cines de todo Estados Unidos el 3 de abril gracias a Universal Pictures. Y aunque la crítica no estaba precisamente entusiasmada, muchos consideraron que el guión era flojo, la trama demasiado complicada y que Michelle Rodríguez estaba infrautilizada, aún había algunas luces de esperanza. El regreso del elenco original fue celebrado, las escenas de acción ofrecieron una adrenalina increíble y la banda sonora mantuvo el corazón palpitante. Y a pesar de las críticas mixtas, el público acudió en masa. Rápidos y Furiosos superó las expectativas de taquilla, recaudando más de $360 millones en todo el mundo. En ese momento, se convirtió en la película más taquillera de toda la franquicia. Tan solo en su fin de semana de estreno recaudó la impresionante suma de $72,5 millones, estableciendo un récord para el mayor estreno de primavera, un récord que no se rompería hasta que Alicia en el País de las Maravillas llegó a los cines al año siguiente, en 2010. Esta cuarta película no solo revivió la franquicia, sino que la redefinió. Sentó las bases para lo que vendría después, Fast Five en 2011, que transformaría por completo la serie de carreras callejeras a atracos de alto riesgo. Pero antes de todo eso, Fast y Furious fue la película que recordó a los fans porque se enamoraron de este mundo acelerado. Han pasado 5 años desde que Dominic "Dom" Toretto, ahora un fugitivo buscado, desapareció cruzando la frontera con México, consciente de que nunca podría regresar.
Vivir como fugitivo se ha convertido en su nueva normalidad. Actualmente, se refugia en una tranquila cabaña junto a la playa en República Dominicana, lejos del caos que dejó atrás. La única conexión con su antigua vida, Leticia Leti Ortiz, la única mujer que nunca lo abandonó. Juntos, han intentado construir algo nuevo desde las cenizas. Pero en el fondo, Dom sabe que la ley nunca se queda atrás. Tarde o temprano, el pasado siempre acaba por alcanzarlo. Todo comienza en las soleadas montañas de República Dominicana. Dom, Leti, Anseulo, Cara Mirta, Tego Leo y Rico Santos están inmersos en uno de sus trabajos de alto riesgo. Esta vez, secuestrar un camión cisterna de gasolina en medio de la nada. Dom va al volante con Leti de copiloto. Ann sale en otro coche con su compañera Cara, mientras que Tego y Rico viajan juntos en el tercer vehículo, llenos de energía caótica como siempre. Al comenzar la misión, Dom comparte un beso rápido y apasionado con Leti, un momento de amor robado antes de que la cosa se ponga peligrosa. Ella se prepara para dar un atrevido salto al camión cisterna que avanza a toda velocidad. Mientras tanto, Ann, siempre listo y con la vista puesta en el futuro, bromea diciendo que quizás sea hora de que empiecen a robar bancos. Después de todo, trabajos como este en la gasolinera apenas pagan. Leti le responde que por aquí la gasolina vale oro. Tego, con su habitual humor, añade que al menos los bancos no se mueven. Pero Rico le recuerda rápidamente, no con mucha amabilidad, que la última vez que Tego intentó robar un banco, tuvieron que sacarlo de la cárcel. De vuelta a la acción, Dom sube hábilmente a Leti al camión cisterna. Ella se pone manos a la obra de inmediato, rociando los ganchos metálicos de los tanques de combustible con nitrógeno líquido. Antes de terminar, Ann y Cara logran enganchar su coche al primer tanque, todo según lo previsto. Leti golpea entonces los ganchos, ahora congelados, con un martillo, rompiéndolos limpiamente y liberando el primer tanque antes de pasar al siguiente. Con el primer camión cisterna asegurado, ahora es el turno de Tego de enganchar a su objetivo. Se resiste un poco, lo cual no es de extrañar, y Ann observa, dubitativo, murmurando que Tego probablemente no lo logrará en menos de 6 intentos. Aún así, el equipo sigue adelante, en el límite entre el caos y la precisión, como siempre. Tego, siempre charlatán, le insiste a Ann que lo ha conseguido a la primera. Ann no está convencido. Leti, la realista del grupo, le da 3 intentos, máximo. Pero antes de que el debate avance, las cosas dan un giro brusco. El camionero ve a Leti por el retrovisor. A jugar. Al mismo tiempo, Rico, contra todo pronóstico, consigue el enganche a la primera. Todo debería ir sobre ruedas, pero entonces todo se descontrola. El camionero, ahora plenamente consciente del intento de secuestro, se vuelve completamente loco. Está dispuesto a matar si es necesario. Con una mirada furiosa, cambia de marcha y se prepara para estrellarse contra el coche de Dom y tirar a Leti del camión. Dom, viéndolo desengancharse en tiempo real, le grita a Tego, «¡Desengancha ya!». Pero es demasiado tarde. No hay tiempo. Leti casi sale despedida del camión cisterna, perdiendo su martillo en el caos. Su agarre aguanta, pero por poco. Entonces la cosa empeora. El camionero saca un arma y empieza a disparar directamente al coche de Dom. Las balas vuelan mientras todo el convoy se precipita hacia una ladera mortal. Sin barandilla, sin red de seguridad. Y Tego sigue aferrado a la parte trasera de esa trampa mortal a toda velocidad. Pensando rápido, Dom le grita a Leti que congele el gancho del tanque con el nitrógeno líquido restante. Pero Leti entra en pánico. Ha perdido el martillo, y sin él, romper el gancho parece imposible. Dom no pestañea. Le dice que lo haga de todos modos, que confíe en él. Mientras tanto, el camionero se ha desquiciado. Da un volantazo, intentando zafarse de ellos, mientras el enorme vehículo patina peligrosamente en la empinada pendiente. Leti por fin consigue el nitrógeno, y Dom hace su movimiento. Pisa a fondo y embiste el gancho congelado con su propio coche, usándolo como un ariete. El tanque se libera. Tego frena justo a tiempo, deteniéndose en la pendiente y asegurando la carga con Rico. Victoria, pero no limpia. Un fragmento de metal sale volando al desengancharlo, rozando a Leti por poco y abriendo una grieta en el tanque. La gasolina empieza a derramarse, rápidamente, empapando la carretera y acercándose demasiado a ella. Dom le grita a Leti que salte.
Pero en ese preciso instante, el conductor del camión ve algo que nadie más ve, una curva cerrada más adelante y un precipicio mortal justo detrás. Frena a fondo, pero es inútil. El camión va demasiado rápido y el precipicio se acerca rápidamente. Sabiendo que no hay escapatoria, el conductor hace lo único que puede. Agarra a su iguana del tablero, la abraza fuerte y salta del camión. De vuelta en la carretera, el caos se avecina. Dom corre junto a la camioneta, ahora sin conductor, intentando desesperadamente poner a Letty a salvo. Calcula el movimiento a la perfección, salta del camión y agarra la mano extendida de Dom. Con un último empujón, se sube al coche, pero el peligro está lejos de terminar. De repente, uno de los enormes tanques de gasolina de la camioneta se suelta, gira fuera de control y se estrella justo delante de ellos. Dom frena de golpe, pero están atrapados. Detrás de ellos, la camioneta se vuelca por completo, bloqueando su escape y acorralándolos. No hay a dónde correr. Y entonces ocurre lo peor. Ese mismo tanque de gasolina está en llamas y rueda directamente hacia ellos. Letty está aterrorizada. Con las llamas acercándose rápidamente, se gira hacia Dom con voz temblorosa. «¡Haz algo!». Y Dom, siempre tranquilo bajo presión, pisa a fondo. Los neumáticos chirrían. El coche sale disparado hacia adelante. En una fracción de segundo, como si fuera una acrobacia mortal, Dom enhebra la aguja, esquivando el tanque en llamas por centímetros. Detrás de ellos, el tanque de gasolina se estrella contra el acantilado. ¡Boom! Una explosión masiva rasga el aire de la montaña mientras el camión y su carga arden en llamas y caen por el borde, desapareciendo en un instante. Salieron con vida. Por los pelos. Horas después, al atardecer, la tripulación se reúne con los lugareños para celebrar. La música resuena, las bebidas fluyen y la noche se vuelve electrizante, una fiesta desenfrenada en pleno apogeo para brindar por el exitoso robo de gasolina. Entre risas y bailes, Dom asume su rol de líder una vez más, repartiendo la parte de las ganancias a todos. Empieza con Tego y Rico, pero como siempre, Rico se queja de que Tego recibió más que él. Se desata una discusión juguetona entre los dos, fuerte, dramática y llena de estilo, pero Dom interrumpe con una sonrisa burlona, diciéndoles que disfruten de la victoria. Los dos se encogen de hombros y desaparecen entre la multitud, con el dinero en la mano y los ánimos en alto. Mientras tanto, a petición de Ann, Kara toma su parte y se escabulle silenciosamente en la noche. Pero Ann se queda. Se acerca a Dom, serio ahora, con su habitual sonrisa relajada desaparecida. Tiene malas noticias. La policía allanó su taller en Barahona. Los están siguiendo. Es solo cuestión de tiempo antes de que las autoridades aten los cabos, y el asunto del gas los lleve directamente a la puerta de casa. Ann sugiere que huyan de República Dominicana antes de que sea demasiado tarde. Pero Dom, tranquilo y decidido, niega con la cabeza. Es a él a quien buscan. Y si se queda con la tripulación, los arrastrará a todos con él. Si lo atrapan, todos los que estuvieron a su lado también caerán. No está dispuesto a arriesgarlo. Así que, con eso, Dom se despide. Ann le da un consejo, que busque su propio camino, que viva su vida. Ann, con una leve sonrisa, responde que ha oído que están haciendo cosas divertidas en Tokio. Es un guiño discreto al futuro. Más tarde, Dom le pregunta a Ann si ha visto a Letty. Ann señala la orilla. Allí está, sentada en la orilla de la playa. Letty mira al océano, absorta en sus pensamientos. Dom se acerca a ella. Ni siquiera la mira. Sabe que es él. Con una leve sonrisa, dice, «¿Sabes? He oído que Río es precioso en esta época del año». El rostro de Dom se tensa. Le dice que la policía se acerca. No quiere que se vea atrapada en la tormenta que se avecina. La quiere a salvo. Pero Letty no lo tolera. Lo mira y le recuerda su lema, «Corre o muere». Ese es el lema que siempre han guiado su vida. Y le dice, con fiereza y valentía, que superarán esto juntos, como siempre lo han hecho. Se besan bajo el cielo nocturno, un momento tranquilo y poderoso entre dos personas unidas por la lealtad, la adrenalina y el amor. Pero cuando la noche cae profundamente y Letty duerme profundamente, Dom hace su jugada. Recoge sus cosas en silencio, con el corazón apesadumbrado, pero con la mente decidida. Se va sin decir palabra, alejándose de la vida que intentaban reconstruir.
Sobre la mesa, le deja a Letty su parte del dinero y lo que más le importa, su crucifijo de plata. Dom se ha ido y Letty se queda atrás. De vuelta en Los Ángeles, el juego ha cambiado. Brian O'Connor, el ex policía encubierto apasionado por la velocidad, ahora está al otro lado de la ley. Trabaja como agente federal en las entrañas del FBI. Tras ayudar a derribar al narcotraficante argentino Carter Verón en Miami, junto a su amigo de la infancia, Roman Pearce, ambos borraron sus antecedentes penales. Un nuevo comienzo. Pero las calles nunca te dejan ir. Ahora, Brian persigue objetivos más ambiciosos, y hoy, ese objetivo está vinculado a uno de los nombres más peligrosos del juego, el narcotraficante mexicano Arturo Braga. El caos reina en las calles del centro de Los Ángeles. Brian está enfrascado en una persecución a pie a toda velocidad por callejones, saltando vallas, esquivando tráfico y peatones como un hombre con una misión, porque lo es. Finalmente, tras una persecución ardua, lo derriba y le obliga a decir un nombre: David Park. Es una pista. Más tarde, de vuelta en la sede del FBI, Brian entra en una sala de conferencias fría y estéril donde sus superiores ya lo esperan. Arroja el nombre sobre la mesa, esperando elogios, pero en cambio, recibe una mirada fría. Sí, consiguió la información, pero también convirtió el centro de Los Ángeles en un derbi de demolición. Civiles, daños materiales, caos, todo en nombre de la justicia. Camina por una cuerda floja, y los altos mandos se aseguran de que lo sepa. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Dom ha encontrado una paz temporal. Se esconde en Panamá, viviendo en las sombras, llave inglesa en mano, trabajando silenciosamente en su coche. Sin sirenas, sin calefacción, solo el sonido de un motor y la brisa del mar. Todo está en calma, hasta que suena el teléfono. Contesta: «Es mía», y su voz tiembla. Le dice algo que nadie debería oír jamás, algo que lo golpea como un mazazo en el pecho. Letty está muerta. Asesinado. La línea se queda en silencio. Dom no habla. No tiene por qué hacerlo. Sus ojos lo dicen todo. La rabia, el dolor, el silencio antes de la tormenta. Porque ahora es personal. De vuelta en Los Ángeles, el funeral de Letty está en marcha. No ha llovido, pero el ambiente es denso, como si el cielo mismo estuviera de luto. Amigos y familiares están reunidos, cabizbajos, con gafas de sol ocultando su dolor. Mia está allí, firme pero visiblemente rota. El mundo de Letty, lleno de velocidad, amor, peligro y lealtad, ahora se reduce a silencio y flores. Una foto reposa sobre su ataúd. Letty, Dom y Vince, congelados en el tiempo, sonriendo en tiempos mejores. Pero no todos están aquí para llorar. Brian O'Connor está cerca con el FBI, observando a la multitud. La tensión se palpa en el aire. No solo están de luto, sino que están buscando. Acaban de llegar noticias. El reconocimiento facial captó a Dominic Toretto cruzando la frontera. 10 minutos. Eso tardó el sistema en iluminar su rostro. El agente Michael Stasiak se gira hacia Brian. Lo tenemos. Está aquí, en algún lugar. Pero Brian conoce a Dom mejor que el sistema. Sabe que Dom no caería directamente en una trampa. Si está aquí, y lo está, observa desde las sombras, presentando sus respetos a distancia, despidiéndose sin decir palabra. Y así, sin más, el funeral termina. Pero la tormenta apenas comienza. Horas después, la noche cae sobre Los Ángeles, y Dom, silencioso como el viento, camina entre las sombras y llega a una puerta familiar. La casa de Mia. Abre la puerta y, por un breve instante, todo se congela. Abre los ojos de par en par. El mundo se olvida de los agentes y las escuchas telefónicas. Solo son Dom y Mia. Familia. De esas que el tiempo, la distancia o la muerte no pueden borrar. La casa está bajo vigilancia constante, pero Dom sabe cómo moverse sin ser detectado. Camina hacia el garaje, su antiguo santuario, y allí, bajo una lona polvorienta, yace un pedazo de su pasado. Un Dodge Charger R/T de 1970, el que una vez estrelló en un ataque de ira y furia, ahora renacido. Ahora es diferente. Modificado. Mejorado. Inyección electrónica de combustible. El toque de Letty está en todas partes. Lo reconstruyó. No para las calles.
no para presumir, sino para él. Mia dice que Letty no dejaría que nadie se lo llevara. Trabajó en el día y noche, como si fuera su misión, su terapia, su oración. Dom no habla mucho, nunca lo hace, pero cuando encuentra su viejo collar con un crucifijo colgado del retrovisor, el silencio lo dice todo. Ese collar ha visto amor, guerra, traición y redención. Y ahora es una lápida colgada en un mausoleo. Dom se gira hacia Mia y le pide en voz baja: llévame al lugar donde ocurrió. Necesita verlo. El lugar donde terminó la historia de Letty. Mientras tanto, en la sede del FBI, la tensión está al rojo vivo. El agente jefe Penning convoca una reunión. Recibe presión desde arriba. Washington quiere resultados y los quiere ya. Han pasado 2 años desde que Braga apareció en su radar. 2 años, y todos los informantes que han enviado han regresado en una bolsa para cadáveres o no han regresado, incluida Letty. Se escondió y nunca logró salir. La voz de Penning se agudiza. Braga es ahora oficialmente una amenaza mayor para la seguridad de Estados Unidos que Pablo Escobar. Y ni siquiera tienen su identificación real, ni huellas dactilares, ni fecha de nacimiento. Nada. Braga es un fantasma. Y están persiguiendo sombras. Stasiak intenta restarle importancia a su pista actual, David Park. No es nada, dice. Pero Brian no está de acuerdo. Se acerca. Sin Park, toda la operación de Braga se desmorona. No es solo un nombre, es quien elige a los conductores. Conoce las rutas. Conoce el sistema. Él es el guardián. Pero hay un problema. Hay docenas, cientos de David Parks en Los Ángeles. No hay rastro sólido. Así que Brian hace lo que mejor sabe hacer: seguir la calle. Modificaciones ilegales. Récords de carreras. Coches potenciados. Brian conoce este mundo mejor que cualquier base de datos. Porque para atrapar a un fantasma, tienes que convertirte en uno. Mientras tanto, bajo un cielo brumoso de Los Ángeles, Dom y Mia se detienen en un tramo tranquilo y anodino de la carretera. Solo pavimento, árboles y silencio. Pero este no es un lugar cualquiera. Aquí es donde murió Letty. Dom sale del coche lentamente. El viento susurra entre la hierba como el aliento de un fantasma. Camina hasta el borde de la carretera y se agacha. Sus dedos rozan el asfalto, pero no es solo lo que ve, es lo que siente. Y de repente, en su mente, todo se hace realidad. Letty, su coche a toda velocidad por la carretera. Neumáticos chirriando. Pánico en sus ojos. Un choque violento. Fuego. Metal retorciéndose. Un disparo. Y entonces, oscuridad. Dom se estremece, como si él también hubiera sentido la bala. Mia lo observa desde la distancia, con el corazón roto de nuevo. Dom no solo persigue a un asesino, persigue a un fantasma. Más tarde, Dom deja a Mia discretamente cerca de su casa, con cuidado de no llamar la atención de la policía. Ella se gira hacia él, preocupada. ¿Qué encontraste? Dom no lo duda. Su voz es baja, casi enfadada. Marcas en el pavimento. Goma quemada empapada en nitrometano. Mia parpadea. El nitrometano no es solo combustible, es especializado. Escaso. ¿Y Dom? Solo conoce a un tipo en toda la ciudad que lo maneja. Mia le suplica, con la voz alzada por el miedo y la frustración. Dom, nada de lo que hagas la traerá de vuelta. Pero Dom ya la está mirando. Apretó la mandíbula. Ya había tomado una decisión. Tengo que saber quién lo hizo, murmura y se da la vuelta. Mia conoce esa mirada, la ha visto antes. Cuando anhela la venganza, no hay quien lo pare. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el agente Stasiak y su escuadrón del FBI finalmente se acercan a Mia. La llevan para interrogarla. No la arrestan, pero la presionan. Fuerte. Quieren a Dom y esperan que su hermana sea la clave. Al día siguiente, de vuelta en la sede del FBI, Brian observa cómo todo se desarrolla tras un espejo. Ve a Mia, ve su miedo, y en el fondo, la culpa empieza a apoderarse de él. Sabe que no debería verse atrapada en medio de esto. Otra vez no. Así que toma una decisión. Brian entra en la oficina y engaña a Stasiak para que transfiera a Mia a otro lugar, lejos de la presión. Lejos de la trampa. Afirma que es un procedimiento estratégico, pero es personal.
Brian también toma medidas en la investigación de Braga, entregando una lista filtrada de posibles David Parks a la agente Sophie Trin, su mejor oportunidad para identificar al hombre correcto conectado con la operación de Braga. Mientras tanto, Mia está siendo trasladada. Mira por la ventana y ve a Brian. Sus miradas se cruzan por un instante, y ella lo sabe. Él sigue intentando protegerla, y aunque no confíe en el sistema, sigue creyendo en él. Esa mañana, con el sol apenas asomando por el horizonte, Dom ya está en marcha. ¿Su objetivo? Virgil, el sospechoso traficante de nitrometano que se esconde en un callejón polvoriento detrás de un garaje. Virgil intenta hacerse el duro, pero su bravuconería se desvanece en cuanto Dom lo acorrala. Un empujón contra la pared, y Dom lo tiene soltando nombres como un grifo roto. Y así, bingo, David Park. Al mismo tiempo, Brian lleva a Mia a un tranquilo y antiguo restaurante, de esos con suelos a cuadros, menús grasientos y una gramola que lleva años sin funcionar. Mientras toman un café, Brian intenta advertirle. El FBI se acerca y Dom no estará libre para siempre. Pero Mia no está aquí buscando compasión. Se inclina sobre la mesa, con los ojos encendidos, y va directo al grano. ¿Es eso lo que querías que le dijera? Después de todo lo que hiciste hace 5 años. Brian guarda silencio. Sin réplica, sin defensa, solo arrepentimiento. Ella se desquita con él, sobre las mentiras, la traición, cómo fingió amarla, cómo destruyó a su familia desde dentro. Brian se estremece. Se lo merece. Y cuando finalmente habla, no es para justificar nada. Es solo un susurro de disculpa. Pero Mia no se rinde. ¿Crees que eres el bueno? No lo eres. Eres el malo al que le gusta fingir que no lo es. Mientras se levanta para irse, se gira hacia él una última vez. ¿Por qué lo dejaste ir, Brian? Ese día. Brian levanta la vista, y por un segundo se puede ver el dolor en su rostro. No lo sé. De vuelta en la oficina del FBI, Brian vuelve a hacer todo negocios, pero carga con el peso de la conversación. Se dirige directamente a Trin, que ha estado investigando los registros de tráfico. Ha encontrado varios David Parks, pero uno destaca, un Nissan Silvia 240 SX modificado del 2002, un clásico de carreras callejeras, matriculado a nombre del David Park que buscan. Brian se pone manos a la obra, rastrea el coche y recorre las calles. Pero alguien se le adelanta. Dom irrumpe en el apartamento de Park como un huracán, lanzándolo al otro lado de la habitación y exigiéndole respuestas. Park está aterrorizado, tartamudeando, y para salvar su vida, le cuenta a Dom sobre la carrera callejera que Braga usa para reclutar a sus narcotraficantes. Dom está harto. Arrastra a Park hacia el balcón, listo para tirarlo como basura. Justo entonces, Brian irrumpe. Dom, para. Dom se queda paralizado, solo por un segundo. La voz de Brian corta la ira. Letty trabajaba para Braga, dice Brian. Estaba de incógnito. Algo salió mal. Dom aprieta los puños. Su mirada se oscurece. Voy a matarlo. Gruñe. Braga. Y a cualquiera que se interponga en mi camino. Y entonces, sin pestañear, deja caer a Park por el precipicio. Pero Brian se lanza hacia adelante y lo atrapa justo a tiempo. Dom desaparece entre las sombras, dejando a Brian con un informante medio muerto colgando de su mano. Más tarde ese mismo día, Brian arrastra a Park de vuelta al cuartel general para interrogarlo, pero los problemas acechan en la puerta. Agente Stasiak, furioso, aún con el ego herido por cuando Brian lo engañó para liberar a Mia, carga contra Brian, y Brian no se contiene. Un puñetazo, directo a la cara. Sangre. Orgullo roto. El jefe Penning observa la escena, imperturbable. «Límpiate», le murmura a Stasiak. Stasiak protesta, humillado, pero Penning lo calla con una fría respuesta. «Estás manchando mi suelo». Con Stasiak fuera, Penning se vuelve hacia Brian, más tranquilo, casi paternal. ¿Quieres saber la diferencia entre un policía y un criminal? Dice. Es una mala decisión. Se acerca. Controla tus impulsos, o con él. O un día, estarás al otro lado de esa mesa. Más tarde, Park, desesperado por sobrevivir, acepta que Brian se una al equipo de carreras de Braga a cambio de protección. El FBI da luz verde al plan.
Brian se dirige al taller y evalúa sus opciones. Dos Nissan Skyline GT-R 34 de 2002 y un Nissan GT-R de 2007. Elige el Skyline azul eléctrico, elegante, agresivo, perfecto para lo que viene. Se pone manos a la obra de inmediato, extrayendo piezas de los otros Skyline para mejorar el rendimiento y reducir el tiempo de construcción. ¡A por todas! Mientras tanto, Dom se prepara para la misma carrera, pero al más puro estilo Toretto. Ha sacado una bestia, un Chevrolet Chevelle SS de 1970, recién pintado en un gris metalizado intenso. Es rudo, agresivo y está listo para destrozar el asfalto. Y en el FBI, no se arriesgan. Por orden de Penning, instalan un discreto rastreador GPS en el Skyline de Brian, una medida de seguridad por si las cosas se tuercen. Porque con Dom en la pelea y el cártel de Braga en juego, las cosas siempre se tuercen. Es noche de carreras, motores rugiendo, calles brillando bajo luces de neón y hay más en juego que nunca. Brian llega en su Skyline azul eléctrico tuneado. La multitud ya está entusiasmada. La gente aplaude. Los neumáticos chirrían. Es el tipo de caos donde se forjan leyendas. Y justo cuando está evaluando la escena, se topa con alguien que no esperaba, Dwight Mueller, otro corredor, ruidoso, arrogante, con una sonrisa de oreja a oreja. Ni siquiera se está preparando para la carrera de esta noche. ¿Por qué? Porque ya está dentro. Parte del equipo de Braga. Muelle se lo restriega, prácticamente riéndose en la cara de Brian. Pero antes de que el ego empeore, aparece una nueva presencia, tranquila, serena, peligrosa, Giselle Yazar, interpretada por Gal Gadot. Es pura elegancia revestida de acero. Ella calla a Mueller con solo una mirada y acompaña a Dom, Brian, Alex, Brandon T. Jackson y a otro corredor a una reunión privada. Y ahí están. Dentro del complejo, las cosas cambian rápidamente. Ya no hay más rugidos de motores, solo tensión silenciosa. Están cara a cara con Ramón Campos, John Ortiz, la mano derecha de Braga. El aire está cargado de poder y paranoia. Fénix Rice Calderón, Las Alonso, también está allí, rondando como un halcón, y Giselle, en silencio pero siempre observando. Campos lo deja claro. Este no es un trabajo normal. Braga quiere profesionales. Corredores de verdad. Sin preguntas sobre lo que hay en los coches. Simplemente conduce. Pero Dom nunca se muerde la lengua. Los llama a la puerta. Dice que cualquier verdadero conductor sabe exactamente lo que lleva. No confía en las cajas negras ni en las promesas vagas. Fénix avanza, listo para empezar algo, pero Dom lo detiene en seco. Campos es el jefe, ¿verdad? ¿O prefieres consultarlo primero con él? La tensión aumenta. Fénix retrocede, por ahora. Y entonces, la carrera comienza. Dom, Brian, Alex, otro corredor. Recorren las calles de Los Ángeles como balas, la ciudad pasando velozmente entre borrones de acero y humo. Pero esta no es una carrera por la gloria. Es una prueba. Una peligrosa. A mitad de camino, todo se tuerce. El corredor anónimo sufre un brutal choque. El acero se retuerce, los cristales se rompen y muere en el impacto. El GPS de Brian, controlado por Campos, le avisa justo a tiempo. Se desvía de la carretera, evitando el accidente, pero no por mucho tiempo. Se reincorpora al caos segundos después. Ahora solo quedan Dom, Brian y Alex. Alex intenta jugar sucio, esquivando, empujando, intentando sacar a Dom de la carretera. Pero Dom siempre ha ido 3 movimientos por delante. Atrae a Alex a una trampa, lo obliga a tomar una curva cerrada demasiado rápido, y Alex se estrella con fuerza, estampándose contra un puente. Muerte instantánea. Ahora son Dom y Brian, cabeza a cabeza. Brian lleva su Skyline al límite. Está a punto de ganar. Casi se puede sentir la victoria en los huesos. Pero Dom juega sucio. ¡Bam! Embiste el coche de Brian, haciéndolo girar justo antes de la línea de meta. Dom se dirige a la victoria. Frío, limpio, despiadado. Brian está furioso. Se acerca furioso, empuja a Dom y lo acusa de hacer trampa. Pero Dom simplemente se encoge de hombros. No había reglas. Y Fénix sonríe con suficiencia y se acerca con su veneno característico. Ve a llorar con tu mamá.
Dom está oficialmente en el equipo de Braga. Giselle da un paso al frente, toda encanto, pero toda profesionalidad. Le pide la huella dactilar y su número. La huella dactilar es de Campos, dice con una sonrisa pícara. Pero el número es mío. Brian observa, furioso, humillado, y para colmo, Moyer se lo restriega, riéndose en la cara. Pero Brian tiene la última palabra. Al día siguiente, dirige una redada del FBI contra Moyer y lo arresta por posesión de metanfetamina. Es estratégico. Ahora el FBI tiene una forma de entrar. Más tarde esa noche, en un bar subterráneo lleno de humo, iluminado por tenues luces ámbar, Brian y Dom se sientan frente a Campos, compartiendo risas falsas y tensión real. Se sirven las bebidas. No se dice nada, pero todo se mide. Momentos después, Campos se disculpa y se va a una reunión con Braga. Brian ve una oportunidad. Se acerca y le dice a Dom sin rodeos: voy a acabar con Braga. Con todos y cada uno de ellos. Dom levanta su copa. Buena suerte. Brian sigue a Campos para rastrearlo y obtener información. Pero Dom se queda atrás. Se dirige al garaje de atrás, silencioso y sombrío, y allí, aparcado en la esquina, hay un Ford Gran Torino verde de 1972. Dom lo mira fijamente. Lo reconoce. Es el coche de Phoenix. El mismo que describió Virgil. El que perseguía a Letty. El que estaba vinculado a su muerte. De repente, aparece Giselle, apoyada contra la pared como si lo hubiera estado observando todo el tiempo. Le pregunta, con discreta curiosidad: ¿qué buscas en una mujer? Dom no lo duda. Responde con sencillez y sinceridad. Pero Giselle sonríe, con complicidad. Ya lo entiende. No soy esa mujer, dice. Dom no dice nada. Solo la observa mientras se aleja. Al día siguiente, Brian aparece con 2 vasos del bar donde conoció a Campos, los mismos que él y Braga usaron. Se los entrega al agente Trin, con la esperanza de que pueda extraerles las huellas dactilares. No solo para el FBI, sino para compararlas con la Interpol y todas las bases de datos policiales a las que puedan acceder en todo el mundo. Con suerte, por fin podrán encontrarle rostro al nombre, Braga. Pero antes de que pueda siquiera respirar, Brian recibe la llamada. El equipo está siendo activado. En el punto de encuentro, todo es tensión. Los hombres de Braga ya están allí, desconfiados y meticulosos, revisando cada coche con detectores de metales. Buscan rastreadores. Cualquier cosa que pueda alertar a los federales. Brian empieza a sudar. Sabe que encontrarán el GPS que le pusieron en su Skyline. Así que, justo cuando es casi demasiado tarde, desliza la mano debajo del asiento, la saca de un tirón y la desactiva justo a tiempo. El escáner pasa. Está a salvo, por ahora. Campos da la orden. Los 4 autos, el de Brian, el de Dom y otros 2, son cargados en un camión de transporte rumbo a la frontera. Se adentran en las entrañas de la bestia. Ahora es el momento de partir. Dom, Brian y otros 2 conductores, Malik Erson y Tasbarilla, están preparados para la carrera. Giselle está allí, dándoles instrucciones de última hora. Dom pregunta por Phoenix. Giselle simplemente dice: lo verás luego. Una advertencia más que una promesa. Mira a Dom a los ojos y dice en voz baja: vete con Dios. Cae la noche. Los motores rugen al encenderse. Uno a uno, los 4 autos vuelan a través de la oscuridad total hacia la frontera entre Estados Unidos y México. No es una ruta normal. Toman un camino oculto, a través de un cañón conocido como el Barranco del Legardo. El sigilo lo es todo. La velocidad es la supervivencia. Y entonces, Phoenix aparece, como un fantasma de la oscuridad. Ahora es su guía. La voz de Giselle resuena: no se queden atrás de él, ni por un segundo. Pero entonces, ocurre lo peor. Una de las cámaras fronterizas los capta. Señales de calor. Por un segundo, los agentes los ven en pantalla. 4 coches moviéndose a toda velocidad. Pero al acercarse de nuevo, la señal se desvanece. Desaparecen. Como humo en el viento. Confundidas y alarmadas, las autoridades fronterizas envían un helicóptero a investigar. Giselle advierte al equipo: el helicóptero está en camino. Si se despliegan unidades terrestres, todo se arruina. Tienen que moverse. Rápido.
Con precisión, se abren paso a través de una red de túneles subterráneos de contrabando. Es oscuro, claustrofóbico, arriesgado, pero funciona. Cruzan la frontera sin que nadie se dé cuenta. Al otro lado, los coches emergen de los túneles, con los motores ronroneando en la quietud de la noche del desierto. En el punto de entrega, descargan la droga, pero el ambiente cambia. De repente, ya no se trata de carreras ni de contrabando. Es una trampa. Phoenix da un paso al frente, frío y petulante. Campos le ha dado órdenes de limpiar la operación. Eso significa matar a todos los conductores. Sin cabos sueltos. Sin testigos. Si atrapan a uno solo, Braga podría caer. Pero Dom lo ve venir. No está dispuesto a morir en silencio. Mira a Phoenix a los ojos y le da el primer puñetazo con sus palabras. «Oye, jefe», dice en voz baja y burlona. «Dije que solo los gamberros funcionan con nitrometano». Phoenix se estremece. Dom sonríe con suficiencia. «¿Qué? ¿Revisaste mi coche?» Entonces Dom suelta la bomba. «¿Te acuerdas del Plymouth Road Runner del 70? El de Letty», gruñe. «Alguien lo vandalizó. ¿Sabes quién lo hizo?» Phoenix, arrogante y cruel, responde sin vergüenza. «Sí, lo destrocé. ¿Te acuerdas siquiera de cómo era? Porque yo no. La última vez que la vi, estaba en llamas». La sonrisa de Dom se ensancha, pero es el tipo de sonrisa que anuncia que algo terrible está a punto de suceder. Phoenix se inclina, confundido. ¿Y ahora qué? Dom simplemente dice, «Voy a disfrutar esto». ¡Boom! El coche de Dom explota en una bola de fuego, y los demás también. En el caos, nadie sabe qué está pasando. Pero este era el plan de Dom desde el principio. Antes de salir, desactivó los seguros de óxido nitroso y manipuló el encendedor. La explosión fue su distracción. Se oyen disparos. Brian le arrebata una metralleta a uno de los hombres aturdidos de Phoenix y empieza a disparar, eliminando guardias a diestro y siniestro. Dom, herido pero aún de pie, lanza puñetazos como un poseso. Una bala le impacta en la espalda. No es mortal, pero duele. Se encoge de hombros y derriba al tirador. Brian ve el vehículo de carga. Sigue intacto. Se sube de un salto, llama a Dom a gritos, y los dos salen disparados, escapando en la noche. Han sobrevivido a la emboscada, han destruido la operación del cártel, por fin, han salido. Pero la guerra está lejos de terminar. Mientras se escondía en las afueras de Los Ángeles, oculto bajo un viejo puente, Brian sacó su teléfono y llamó al agente Penning. Le hizo saber que tenían la mercancía. Pero Penning ya sabía algo más. Había visto las imágenes de la cámara de tráfico. Brian no estaba solo. Estaba con Dom. Y eso lo cambia todo. Penning le exigió de inmediato a Brian que los trajera a ambos, la mercancía y a Dom. Pero Brian dudó. Miró a Dom, gravemente herido. Dom abrió el maletero del coche con sigilo, esperando encontrar un montón de dinero, pero lo que encontró los dejó atónitos, $60 millones en cocaína pura. Brian insistió en que Dom necesitaba un médico. Esa bala en la espalda no podía quedarse ahí. Pero antes que nada, tenían que encontrar un lugar donde guardar la droga. Así que se dirigieron a un depósito municipal. Estaba tranquilo, escondido, perfecto. Aparcaron el coche y lo ocultaron durante 48 horas. Justo cuando estaban a punto de irse, Brian miró a Dom y le dijo, «Me debes un coche de 10 segundos. Destruiste el mío». Dom lo miró con complicidad y, sin decir mucho, lo condujo hasta un elegante Subaru Impreza WXST hatchback del 2008. «Estamos a mano», le dijo a Brian. Más tarde esa noche, se retiraron a la vieja cabaña de Dom en las afueras del pueblo. Estaba tranquilo, a salvo, y poco después, apareció Mia con un botiquín de primeros auxilios, lista para curar a su hermano. Pero al revisarle la espalda, se dio cuenta de algo extraño. La bala había desaparecido. Debió haberlo atravesado por completo. De todos modos, le suturó la herida, y con una sonrisa burlona, le advirtió que le iba a doler. Dom simplemente sonrió, sarcástico como siempre, y le dijo que disfrutaría viéndolo sufrir. Mia se rió. «Quizás solo un poco», dijo. Los tres se sientan a cenar, pero Dom, siempre el mismo, empieza a comer antes de que nadie pueda bendecir la mesa. Mia lo detiene. Le recuerda que siempre rezan primero.
Así que Dom inclina la cabeza y, con la ayuda de Mia, da las gracias en voz baja. Después de cenar, Dom revisa una vieja caja polvorienta guardada en la cabaña. Está llena de cosas de Letty. Saca una foto, solo ellos dos, más jóvenes, más felices. Al otro lado de la habitación, Brian se sienta con Mia, hablándole del pasado. Ella le pregunta por qué dejó ir a Dom la primera vez que se conocieron. Brian suspira, recordando. Porque en aquel entonces respetaba a Dom más que a mí mismo, dice. Aprendió de Dom que todos necesitamos un código de conducta. Mia lo presiona. ¿Cuál es el tuyo? Y Brian simplemente responde, estoy en ello. Pero justo entonces, Dom encuentra algo. El viejo teléfono de Letty. Y cuando revisa la última llamada entrante, se le hiela la sangre. La última persona en llamar a Letty fue Brian. La furia se apodera de él. Dom sale furioso, confronta a Brian, y lo que sigue es brutal. Una pelea alimentada por la traición, el dolor y los secretos. Dom lanza puñetazos como si intentara borrar la verdad, pero Brian se defiende, negándose a ceder. Finalmente, en el punto álgido de la pelea, Brian grita la verdad. Letty había acudido a él. Hizo un trato. Se ofreció a derrocar a Braga a cambio de limpiar su historial, porque quería que Dom volviera. Quería que tuvieran una oportunidad de futuro. Lo hizo por él. Pero para Dom, la traición es demasiado profunda. La verdad llegó demasiado tarde. Sus puños caen, pero su rabia no. Con amarga decepción en los ojos, Dom se da la vuelta y sale furioso de la cabaña, dejando a Brian y Mia en un profundo silencio. De vuelta en la sede del FBI, Brian entra en la oficina del agente Penning, consciente de que está rompiendo el protocolo. Penning está furioso. Exige saber dónde está Dom, dónde están las drogas. Pero Brian no se inmuta. Con calma, le dice que la mercancía está a salvo. Eso es todo lo que necesita saber. Penning presiona con más fuerza, esperando que Brian entregue tanto a Dom como las drogas. Pero Brian no está interesado en seguir las reglas de siempre. En cambio, traza un plan, uno arriesgado: usar la cocaína como cebo. Tender una trampa para atraer a Braga. Si funciona, no solo atraparán a un capo, sino que desmantelarán un cártel entero. Penning escucha. También lo hace el agente Stasiak, quien no se lo cree. Se burla de la idea de que Braga se presente. Es demasiado listo, argumenta Stasiak. Pero Brian está seguro. Vendrá, dice. No tiene elección. Y entonces viene la ventaja, el trueque. Si el plan tiene éxito, Dom queda libre. Mientras tanto, en algún otro lugar de la ciudad, Dom coge el teléfono y llama a Giselle. Ella contesta, esperanzada, pero con un dejo de decepción en su voz. Pensó que la llamaba por algo más que negocios. Pero Dom va directo al grano. Necesito hablar con Campos. Ella duda, luego le pasa el teléfono a Campos. Dom no pierde tiempo. Le echa en cara a Campos. El retorcido sentido de la lealtad de Braga, la forma en que elimina a sus propios conductores como si fueran desechables. Campos lo ignora. Siempre hay más conductores, dice con frialdad. Es simplemente eficiente. Pero Dom no se rinde. Exige una reunión cara a cara con Braga. Campos se ríe. Braga no negocia. Dom se acerca con voz gélida. Entonces quizá quiera saber que $60 millones de su producto acaban de desaparecer. Silencio. Eso llama la atención de Campos. ¿Qué quieres?, pregunta con cautela. 6 millones, responde Dom en efectivo. Entregado por el propio Braga. ¿O no hay trato? Campos contraataca. Braga nunca lo aceptará. Dom sonríe con suficiencia. Entonces supongo que tendrás que encargarte tú. A menos que prefieras no decepcionar a tu jefe. Campos no tiene elección. Exhala, acorralado. Bien, ¿cuándo y dónde? El punto de encuentro está tranquilo, demasiado tranquilo. Un tramo abierto de hormigón agrietado bajo un paso elevado, donde la tensión en el aire se siente más densa que la niebla de Los Ángeles. Dom y Brian llegan primero, estacionando sus autos como guerreros preparándose para la batalla. Dom no dice mucho, no tiene por qué hacerlo. Brian, presintiendo la tormenta que está a punto de estallar, le entrega discretamente a Dom las llaves de su vehículo. Por si las cosas se tuercen, murmura. Dom los toma sin decir palabra,
ambos sabiendo que no hay vuelta atrás. Entonces, la atmósfera cambia. Motores rugen en la distancia. Uno a uno, camionetas todoterreno y muscle cars negros llegan. El cártel ha llegado. Fénix sale, con el rostro impasible, hirviendo de arrogancia, y Giselle, de pie un poco atrás, observando a Dom con ojos indescifrables. Fénix se lanza inmediatamente a por Dom, lanzándole provocaciones como un punk de patio de colegio con ganas de pelea. Dom no se atreve. Simplemente lo mira fijamente, tranquilo y peligroso. Campos interviene, le dice a Fénix que se retire y se gira hacia Dom con una mirada de fingida compasión. Siento lo de Letty, dice, como una serpiente intentando parecer humana. Dom no pestañea. Campos pasa al asunto. ¿Dónde está la mercancía? Brian responde con frialdad. La verás cuando aparezca Braga. Campos asiente. Braga cumple su palabra. Y justo en ese momento, un hombre mayor sale de uno de los coches, elegante y con movimientos mesurados. Campos lo presenta como Arturo Braga. Le entrega una bolsa de lona llena de 2 millones en efectivo. El resto, dice, llegará una vez que se devuelva la droga. Mientras tanto, en la sede del FBI, la agente Sophie Trin trabaja a toda velocidad. Confirma las coincidencias de las huellas dactilares. Es Braga, le dice a Stasiak. Lo tenemos. Pero sigue esperando los resultados del reconocimiento facial. Aún no hay confirmación. No hay pruebas definitivas. En el suelo, Brian evalúa al supuesto Braga. Algo no cuadra. Se gira hacia él y le pregunta con indiferencia, ¿llevabas corbata rosa esa noche? Cuando estabas en el barrio. Una pregunta capciosa. Braga no responde. Ni siquiera lo mira a los ojos. Eso es todo. Brian y Dom intercambian una mirada rápida. Lo saben. Este hombre no es Braga. Pero antes de que Brian pueda dar la señal, Stasiak, impaciente e imprudente, ordena a los agentes que entren. El SWAT surge de entre las sombras. Armas desenfundadas. Se desata el caos. El falso Braga es derribado. Giselle se agacha. Los miembros del cártel se dispersan como ratas bajo un foco. Pero Campos y Fénix ya se han ido, escabulléndose en medio de la conmoción. En ese momento, Brian siente un puñetazo en el estómago. Campos. Campos es Braga. El verdadero. De vuelta en el cuartel general, la computadora de Trin emite un pitido. El reconocimiento facial lo confirma. La imagen del fax, Campos es Arturo Braga. Todo fue una trampa. Mientras tanto, Dom ve a Fénix a toda velocidad hacia Giselle en un muscle car negro, intentando atropellarla como si fuera un cabo suelto. Sin dudarlo, Dom entra en acción, se desvía hacia el camino, desvía a Fénix de la trayectoria y pone a Giselle a salvo con un movimiento fluido. Sin palabras, solo instinto. Mientras estallan disparos a su alrededor, Dom pisa el acelerador y escapa con Giselle, con los neumáticos chirriando al desaparecer en la noche de la ciudad. Brian se queda atrás con el falso Braga, rodeado por la policía y con el sonido de las sirenas acercándose. Otro plan frustrado. Otro nombre añadido a la lista. Pero ahora saben exactamente quién es el verdadero enemigo. Arturo Braga. Y esta vez, sabe que van a por él. A la mañana siguiente, el aire en la sede del FBI es denso. En una sala de conferencias estéril con paredes de cristal, Brian se encuentra frente a los ejecutivos, Penning, Stasiak, Trin y una mesa llena de altos mandos cuya lealtad se inclina más hacia la política que hacia la justicia. El ambiente es tenso, y la decepción tácita se arremolina como humo. Brian habla primero, con voz firme pero cansada. Tuvimos a Braga bajo nuestras narices todo el tiempo. Stasiak, de pie junto a él, intenta compartir la culpa, pero los altos mandos los interrumpen con expresiones frías. Braga se ha ido. ¿Y Dom? Probablemente cruzó la frontera. México. Ya no hay forma de contactarlo. Penning se inclina hacia adelante, carraspeando. O'Connor, hasta que se realice una revisión formal, estás relevado del mando. Así sin más. Sin gracias. Sin apretón de manos. Solo otro nombre en la lista de misiones fallidas del FBI. Brian aprieta la mandíbula, conteniendo el fuego en su pecho. ¿Qué pasa con Braga? Uno de los trajeados se encoge de hombros. Ya no es nuestra jurisdicción. Las palabras fueron como una bofetada. ¿Eso es todo?
¿Dejar que un narcotraficante multimillonario desaparezca al otro lado de la frontera? Brian no pudo contenerse más. ¿Sabes por qué me uní al FBI? Dice, con la voz alzada por la emoción. No fue por la placa. Fue para hacer lo correcto. Y lo correcto es acabar con Braga. Por un momento, la sala quedó en silencio. Entonces, el agente Trin, tranquilo y sereno, añadió, Aduanas rastreó a Braga. Está en Tecate, del lado mexicano. La mirada de Brian se posó en ella, la esperanza regresó. Pero Penning lo detuvo. México está fuera de nuestra jurisdicción. No podemos hacer nada más. Brian lo miró fijamente, sin retroceder. Me voy. Y cuando traiga a Braga de vuelta, deja a Dom fuera de esto. Penning no responde. No tiene por qué hacerlo. Brian se da la vuelta y sale, con la decisión tomada. Ya no juega con sus reglas. Esa noche, bajo un cielo plateado, Dom se queda solo en el cementerio. El viento agita la hierba alta mientras contempla la tumba de Letty. El silencio lo dice todo. Sin música, sin palabras, solo dolor y recuerdos. Se arrodilla, toca la lápida y susurra algo que solo Letty entendería. Horas más tarde, de vuelta en el taller, Dom se limpia las manos grasientas mientras trabaja en el Charger de su difunto padre, el coche que Letty empezó a arreglar antes de morir. Sus manos se mueven con reverencia, cada perno girado como un ritual sagrado. Afuera, los faros destellan. Es Brian. Entra, al principio sin palabras, agarra una llave inglesa y se une a Dom junto al capó. Uno al lado del otro de nuevo, como en los viejos tiempos. Sin discusiones, sin rencores, solo dos hombres con un propósito en común. Voy contigo, dice Brian finalmente, sin siquiera levantar la vista. Dom hace una pausa y luego sonríe con sorna, sin calidez. No hay vuelta atrás en este viaje. Brian lo sabe, pero ya está abrochado. Desde la esquina, la puerta principal se abre. Mia entra con la compra, con el rostro iluminado por un segundo, hasta que ve a Brian. Su sonrisa se desvanece, reemplazada por 1000 emociones reprimidas durante demasiado tiempo. Brian la sigue a la cocina. El aire está cargado de tensión. Intenta romperla con una suave sonrisa, pero ella no juega. Se da la vuelta, luchando por contener las lágrimas. No tienes que preocuparte, dice con dulzura. Yo lo traeré de vuelta. Mia niega con la cabeza, parpadeando para ahuyentar el dolor. No lo entiendes. Ya lo perdí una vez. Se le quiebra la voz. No quiero volver a perderlo. Brian extiende la mano. Sus manos se encuentran en ese momento de silencio. Y entonces la besa, no por pasión, sino por promesa. Más tarde, Mia regresa con Dom, que está terminando la última soldadura del coche. Duda. Luego pregunta en voz baja, ¿cómo te despides de tu único hermano? Dom no levanta la vista. Simplemente dice, casi como una plegaria, no lo hagas. Se abrazan, sin música estridente, sin discursos de despedida. Solo un último momento de tranquilidad antes de que llegue la tormenta. El sol del desierto comienza a ocultarse tras las colinas de México, proyectando largas sombras sobre el terreno polvoriento. Dom y Brian se encuentran en la cima de una colina remota, a las afueras del caos que se avecina. Sus autos permanecen cerca, con el motor ronroneando bajo, como bestias listas para la carga. Esperan. Pronto, la elegante motocicleta de Giselle zumba ante sus ojos, levantando una nube de polvo. Se detiene, se quita el casco y camina hacia Dom con silenciosa confianza. Su mirada es suave, pero su tono es cortante. Podría haber dejado que Fénix me atropellara allí, dice en voz baja pero sincera. No tenías que salvarme. Dom se encoge de hombros ligeramente, siempre un hombre de pocas palabras. Giselle se acerca y le entrega un papel, las coordenadas. La ubicación de la casa segura de Braga. Es donde se esconde, dice. Pero ir allí, ¿sabes lo que es, verdad? Dom aparta la mirada un momento. El viento le alborota la camisa, con la mirada fija en el horizonte. Es lo único que puedo hacer. Giselle lo observa, leyendo entre líneas. Se ablanda. Debiste amarla de verdad. Él asiente, en silencio. Esa es toda la respuesta que necesita. Da un paso al frente, lo besa suavemente en la mejilla y susurra, vete con Dios. Se da la vuelta y se aleja, sin mirar atrás.
Sabe que esta podría ser la última vez que lo ve. Dom la ve desaparecer colina abajo. Entonces, sin volverse hacia Brian, pregunta, ¿seguro que quieres cruzar esta línea? Brian esboza una sonrisa seca. Mi jurisdicción termina aquí. Dom finalmente se gira, mirándolo fijamente. La mía empieza. Asienten. Un acuerdo tácito. Terminemos con esto. Mientras tanto, en el corazón de Tecate, dentro de una antigua iglesia de piedra bañada por la luz de las velas, Arturo Braga se arrodilla ante el altar. Es una visión extraña, uno de los hombres más peligrosos del mundo implorando protección divina. El sacerdote bendice a Braga y a su séquito en español, aceptando un sobre grueso que fácilmente podría contener $1.000.000 o 1.000 millones. No hace preguntas. Simplemente toma el dinero y desaparece por la parte de atrás. Braga se queda atrás, murmurando una última oración. Pero la paz es fugaz. Las pesadas puertas de madera se abren con un crujido. Entran dos figuras, Dom y Brian, con las armas desenvainadas, recortadas por el resplandor naranja del exterior. Braga se queda paralizado. Lo siento, gruñe Dom, saliendo a la luz. No estás perdonado. Braga se pone de pie, con la voz tranquila pero fría. ¿De verdad quieres hacer esto aquí? Un lugar sagrado. Brian se acerca a Dom, apuntando con su arma. Ya pasamos eso. Dom baja su arma ligeramente. Incluso con todo tu dinero, no vas a salir de esta. Braga ríe entre dientes, negando con la cabeza. Tú y yo no somos tan diferentes. Te crees una especie de héroe. Dom hace una pausa. El peso de esas palabras lo impacta. Y por un segundo, solo un segundo, las considera. Tienes razón, dice Dom finalmente. Por eso te lleva de vuelta. Señala a Brian con la cabeza. Braga levanta una ceja. ¿Y tú qué? Dom no parpadea. Me quedo por Fénix. Brian asiente con fuerza. Ya han hecho este baile antes. ¿Sabe a qué se refiere Dom? Empiezan a sacar a Braga de la iglesia cuando uno de los hombres de Braga se asoma por una ventana lateral, con los ojos abiertos de horror. «¡Es una trampa!», grita. «¡Tienen a Braga!». El pánico estalla. Las radios crepitan. Los coches arrancan. Fénix oye la alerta y estalla, con la rabia corriendo por sus venas. Se sube a su coche, con los neumáticos chirriando mientras acelera hacia la iglesia, empeñado en derramar sangre. La persecución final está a punto de comenzar. El polvo llena el aire mientras Dom y Brian recorren a toda velocidad el rocoso terreno mexicano, con los motores rugiendo como truenos en la distancia. En el asiento trasero, Braga se sienta atado y furioso. Su imperio se desmorona y su libertad se le escapa entre las manos. Ya casi están en la frontera. Pero nada es tan sencillo. De repente, los faros destellan sobre las colinas. Decenas de hombres de Braga aparecen, acumulándose desde todas direcciones. Sus camionetas, motocicletas y todoterrenos blindados se abalanzan sobre el dúo como una manada de lobos a punto de matar. Estallan disparos. Las balas impactan el coche de Brian mientras éste esquiva y vira bruscamente, intentando desesperadamente proteger su valiosa carga. Los soldados del cártel asumen que Braga está con Dom sin darse cuenta de que viaja con Brian, y ese error podría costarles todo. Detrás de ellos, Fénix se separa del convoy, con rabia en los ojos, acelerando con furia temeraria. Sin previo aviso, embiste a uno de sus propios compañeros de tripulación, completamente consumido por la necesidad de rescatar a Braga y acabar con Dom y Brian de una vez por todas. Dom, concentrado y furioso, se aleja para controlar el caos él mismo, esquivando disparos y eliminando a los hombres de Braga uno a uno con precisión y fuerza brutal. Por un momento, se olvida de Fénix. Mientras tanto, Brian no ve otra opción y se dirige a toda velocidad hacia el túnel que conduce a la frontera con Estados Unidos. La entrada está bloqueada, pero Brian pisa a fondo, destrozando la pared, mientras los ladrillos se desmoronan tras él mientras desaparece en la oscuridad. Pero Fénix está cerca, demasiado cerca. A medida que el rugido del túnel se hace más fuerte, Fénix lleva el motor al límite, desesperado por detener la huida. Pero su furia lo detiene, calcula mal el giro y se estrella. Su coche da una violenta vuelta de campana a la salida del túnel y da varias vueltas antes de detenerse con un chirrido. Se eleva una nube de humo. Fénix sale arrastrándose, ensangrentado pero respirando.
Se tambalea hacia los restos, confundido, y entonces ve a Braga. Aún con vida. Se apresura a sacarlo de la parte trasera del coche. La misión vuelve a la normalidad. Dom no está a la vista. Todavía no. Brian, maltrecho y apenas consciente, se arrastra fuera de los restos retorcidos. Se tambalea hacia adelante, con un dolor que le recorre el cuerpo, pero se niega a quedarse abajo. Phoenix lo ve y se enfurece. Sin dudarlo, carga contra Brian, con los puños en racha. Le asesta brutales puñetazos en la cara y las costillas, una y otra vez, hasta que Brian tose sangre y apenas se mantiene en pie. Entonces Phoenix saca su arma y la apunta a la cabeza de Brian. Esto se acaba ahora. Pero no se acaba. De repente, detrás de él, un motor ruge como un demonio que surge de las profundidades. Dom. Su coche sale disparado del túnel que se derrumba en una llamarada de fuego y escombros. Phoenix gira y abre fuego, pero es demasiado tarde. Brian, apenas agarrándose, agarra a Phoenix por el tobillo y lo desequilibra. Eso es todo lo que Dom necesita. Dom pisa el acelerador a fondo. Con un chirrido de neumáticos, su coche sale disparado como un misil y aplasta a Phoenix bajo el peso de la venganza. El hombre que asesinó a Letty se ha ido. El polvo se asienta. Dom frena en seco y corre al lado de Brian, arrodillándose junto a su amigo, intentando detener la hemorragia con las manos desnudas. Tienes que salir de aquí, tose Brian. Ya vienen. Tienes que irte. Pero Dom simplemente niega con la cabeza. Ya no quiero correr. Las sirenas aúllan a lo lejos. El FBI, la policía, ya casi están aquí. Brian lo mira, semiconsciente, sonriendo a pesar del dolor. Sabes que habría ganado esa carrera si no hubieras hecho trampa. Dom sonríe con suficiencia. ¿Estás soñando, hermano? Brian suelta una carcajada, haciendo una mueca de dolor. No me hagas reír, tío. Eso sí que duele. Se quedan allí sentados, riendo entre sangre y moretones, solo dos hermanos en el caos. Momentos después, las autoridades llegan con todas sus fuerzas. Armas desenfundadas. Vehículos rodeándolos como un muro de acero. Braga es arrestado en el acto, su reinado finalmente ha terminado. Pero Dom no se resiste. Se queda de pie, silencioso, estoico, y se deja esposar. Brian observa, impotente, cómo se llevan a su hermano encadenado. La batalla está ganada, pero el precio está lejos de pagarse. La sala del tribunal está abarrotada, pero en silencio. Dominic Toretto se yergue frente al juez, hombros erguidos, mandíbula firme, rostro indescifrable. Ha vivido guerras, ha perdido a su familia, lo ha dado todo, y ahora espera escuchar lo que la sociedad tiene que decir a cambio. El juez mira a Dom con los papeles en la mano, los ojos cargados por el peso de lo que está por venir. Señor Toretto, comienza con voz firme pero con amabilidad, usted ayudó a agentes federales a atrapar a Arturo Braga, un peligroso jefe de un cártel responsable de la muerte de innumerables personas inocentes. Por eso, este país le debe mucho. Dom no se inmuta. Sabe que viene un pero. Sin embargo, continúa el juez, un solo acto correcto no borra toda una vida de errores. Ha infringido la ley más veces de las que este tribunal puede contar. Robo a alta velocidad, carreras ilegales, asalto, evasión, la lista continúa. Brian observa desde el fondo de la sala, tenso. Mia contiene la respiración, con las manos temblorosas. El juez suspira y asesta el golpe. Dominic Toretto queda condenado a un mínimo de 25 años en la prisión de máxima seguridad de Lompoc, sin posibilidad de libertad condicional. El mazo golpea. ¡Boom! Así, sin más, el destino de Dom queda sellado. Cortea, una calurosa carretera desértica. Un autobús penitenciario avanza con estruendo por la carretera, levantando polvo bajo el sol de la tarde. Dentro, monos naranjas, grilletes, barras de acero. Y entre ellos, Dom, encadenado, pero tranquilo. Mira por la ventana. Sin miedo, sin arrepentimiento. Solo silencio. El zumbido del motor y el suave traqueteo de las cadenas resuenan en la cabina. Pero entonces, a lo lejos, aparecen un par de faros. Luego otro. Y otro. 3 coches a toda velocidad devoran la autopista detrás del autobús de la prisión.
En uno, Brian agarra el volante con la mirada fija en él. Mia va de copiloto, con el corazón latiendo con fuerza. En otro coche, Tego y Santos discuten como hermanos en una barbacoa. Yo soy el que robó los motores, grita Santos por encima del rugido del motor. Sí, pero distraje a los guardias, responde Tego. Si te pillan, salgo en los titulares. Avanzan a toda velocidad, sin dudarlo. Sin plan B, solo lealtad pura. Mientras los coches se acercan, Dom oye el estruendo. Mira hacia arriba, luego por la ventana. Y allí están. Su familia. Brian, Mia, Tego, Santos, viniendo a por él. Dom sonríe con sorna. Esa sonrisa lenta, característica de Dom Toretto. De esas que dicen que creías que esto había terminado, piénsalo de nuevo. Corte a negro. El motor de cola ruge. Música de cola. Rápidos y Furiosos 5 apenas comienza. Elenco principal de Rápidos y Furiosos 2009. Vin Diesel regresa como la leyenda en persona, Dominique Dom Toretto. Un forajido, un líder y el alma de la saga de Rápidos y Furiosos. Paul Walker regresa a la acción como Brian O'Connor, el ex policía encubierto que cambió su placa por su familia. Michelle Rodríguez es Leticia Letty Ortiz, la compañera fiel de Dom, la intrépida mecánica con un corazón tan fuerte como sus puños. Jordana Brewster aporta gracia y fuerza como Mia Toretto, la hermana de Dom y el amor de Brian. Fuego el equipo se expande. Sung Kang hace su icónico regreso como Han Solo, el conductor afable y amante de los bocadillos que todos conocemos y adoramos. Don Omar es Rico Santos, y Tego Calderón interpreta a Tego Leo, el divertidísimo dúo dominicano que siempre apoya a Dom y discuten a muerte mientras lo hacen. Mirta Michelle interpreta a Cara Mirta, quien ayuda a Dom durante su estancia en República Dominicana. Detective, la ley y los agentes. Jack Conley es el agente Penning, quien intenta mantener la misión bajo control. Sea Bigam es el impulsivo agente Michael Stasiak, quien constantemente se enfrenta a Brian. Lisa Lapira interpreta a la inteligente y hábil agente Sophie Trin, una pieza vital del equipo especial del FBI. Calavera los villanos. John Ortiz cumple una doble función como Ramón Campos y el verdadero Arturo Braga, el despiadado capo de la droga que dirige la situación desde la sombra. Robert Miaño es el señuelo de Braga, engañando al FBI durante la mayor parte de la película. Laz Alonso representa la amenaza como Fénix Calderón, la mano derecha de Braga y su implacable ejecutor. Martillo y llave, corredores callejeros y personajes del inframundo. Ron Juan interpreta al experto en tecnología David Park, quien atrae corredores a la operación de Braga. Joe Ursley es Virgil, parte del equipo inicial de Dom. Greg Cipes interpreta a Dwight Moyer, un corredor arrogante al que Brian engaña para que deje su puesto. Neil Brown Jr. es Malik Erson y Wilmer Calderón interpreta a Taz Varilla, ambos involucrados en el mundo de las carreras callejeras. Brandon T. Jackson aparece como un llamativo piloto de BMW, y Moussa Kreis interpreta al piloto de Silvia durante las pruebas de carrera. Los autos legendarios de Rápidos y Furiosos 2009, donde la potencia se encuentra con el latido fuego-micrófono. Hablemos de las verdaderas estrellas de esta película, las máquinas. Cromo, nitro y un legado bajo el capó. Cada auto en Rápidos y Furiosos cuenta una historia, y estas bestias rugen más fuerte que las palabras. Automóvil símbolo de arranque la flota familiar. Buick Regal Gen X Grand National de 1987, copropiedad de Dom y Letty. Esta belleza negra es un regreso al puro músculo americano. Elegante, agresivo y con mucha energía. Un auto para parejas que significa guerra en las calles. Chevrolet Chevelle SS de 1970. El Chevelle rojo de Dom es la definición de intimidación. Ruidoso, rápido y diseñado para la venganza. Lo oyes venir incluso antes de verlo. Plymouth Roadrunner de 1970, el auto predilecto de Letty. Líneas clásicas, potencia pura y un espíritu rebelde, como ella. No es solo un auto, es su identidad sobre ruedas. Dodge Charger R/diagonal de 1970, negro mate, el auto insignia de Dom. Es agresivo, es furioso, es una pieza rodante de la leyenda de Toretto, reconstruido, renacido y listo para la guerra. Chevrolet Camaro Z/diagonal 28 F-Bomb 1969,
Cuando Dom necesita algo explosivo, recurre a este monstruo. Puro caos con un motor V8. Honda NSX 2002, la conducción suave y elegante de Mia. Precisión y elegancia se unen, la combinación perfecta para la fuerza serena que aporta a la familia. Símbolo de alto voltaje, el legado de velocidad de Brian O'Connor. Nissan Skyline GT-R 34 2002, el sello distintivo de Brian. Plateado impecable, calibrado a la perfección, el arma predilecta del corredor callejero definitivo. Subaru Impreza WRX-ST Hatchback 2008, diseñado para la agilidad y las persecuciones tácticas. Esta bestia con tracción total es lo que Brian usa cuando las calles se ponen difíciles y la ley los persigue de cerca. Hammer H1 2006, no es la típica elección de un tuneador, pero Brian y Dom conducen este tanque cuando llega el momento de ir a por todas. Dodge Charger R/T 1970, reconstruido después de lo sucedido en películas anteriores, Brian lo trae de vuelta. Restaurado, respetado y listo para demostrar su valía en el terreno de Dom. Fuego Reyes de la calle y corredores subterráneos. BMW M5 1998, conducido por el arrogante de BMW durante las pruebas de carrera. Rápido, furioso, pero no más rápido que Brian. Nissan 240 SX 1999, plateado, tuneado el elegante misil de drift de Sylvia Driver. Todo cromo, potencia y actitud. Nissan 240 SX 1998, plata, propiedad de David Park. Este es un sigiloso vehículo de importación usado para desplazarse entre lo legal y lo ilegal. Harda Mustang 2007, la máquina de Malik Erson. Pura potencia y flexibilidad, con un agresivo diseño americano. Infiniti G35 2007, conducido por Taz Varilla. Elegante, suave y afinado para pasar desapercibido mientras hace ruido en las calles. Chevrolet Camaro SS Indy Edition 1969, el orgullo y la alegría de Dwight Moyer. Músculo americano clásico con un rugido que hace temblar el pavimento. Ford Gran Torino 1972, el vehículo de Phoenix Rice Calderón. Una amenaza de la vieja escuela con un corazón oscuro, este vehículo rueda como un depredador al acecho. Porsche Cayman S 2006, el látigo de Gisele Yazar. Elegante, sexy y mortal, justo como ella. Ingeniería alemana se encuentra con curvas letales. Pontiac Firebird 1978, el auto de Rico Santos y Tego Leo, potente, imponente y lleno de sabor, como el dúo. Un auténtico clásico latino con estilo callejero. Micrófono símbolo de choque, ya sea el Charger de Dom arrasando el pavimento o el Skyline de Brian surcando las noches de Los Ángeles, estos autos no son solo vehículos. Son familia, recuerdos y libertad. Todo en metal y fuego. Tras la locura de los fans por el cameo sorpresa de Vin Diesel en Tokyo Drift, Universal supo que algo especial se estaba gestando. Esa breve aparición fue suficiente para encender la pasión. El público, sin duda, extrañaba al equipo original. Así que, en julio de 2007, Universal lo hizo oficial. La familia volvía a casa. Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodríguez y Jordana Brewster, las estrellas originales de Rápidos y Furiosos 2001, volvieron a estar al mando, listos para devolver la franquicia a sus orígenes y darle un impulso como nunca antes. La producción de Rápidos y Furiosos arrancó a toda máquina a principios de febrero de 2008 y finalizó en agosto de ese mismo año. El rodaje abarcó desde las soleadas calles de Los Ángeles hasta el calor tropical de República Dominicana. La escala, enorme. El equipo fabricó más de 240 coches solo en el Valle de San Fernando, en el sur de California, un paraíso para los amantes de los coches y los adictos a la gasolina. Pero aquí está la cuestión. Muchas de esas réplicas no eran exactamente lo que decían ser. Tomemos como ejemplo el icónico Camaro F-Bomb de Dom el Auténtico, una bestia biturbo de 1500 caballos de fuerza, construida por Tom Nelson de Nelson Racing Engines y David Freiburger de la revista Hot Rod. Pero la versión que vimos pasar a toda velocidad por la pantalla, en realidad, tenía un motor V8 de 300 caballos de fuerza mucho más modesto con una transmisión automática de 3 velocidades. Magia cinematográfica en su máxima expresión. Y luego está el Charger.
El legendario Dodge Charger 426 MR/diagonal TD-DOM de la película original era un modelo de 1970, pero el que vemos en Rápidos y Furiosos 2009 en realidad es un modelo de 1969, con una parrilla y luces traseras ingeniosamente modificadas para que parezca del 70, porque el coche original fue completamente desmontado para su restauración en aquella época. ¿Y recuerdan ese Chevrolet Chevelle SS rojo caramelo de 1970 de los créditos finales de la primera película? Sí, también ha vuelto, aunque esta vez ha sido completamente tuneado y modificado para una carrera callejera clandestina. Camión de reparto, pero sin duda, las construcciones más alocadas de la película fueron las camionetas Chevy personalizadas que se usaron en el explosivo robo del camión cisterna. Estos monstruos no eran solo para exhibir. La Chevy del 67 estaba impulsada por un brutal bloque grande GM de 502 pulgadas cúbicas y tenía una suspensión de barra de escalera con bolsas de aire. Incluso rodaba sobre un eje trasero de camión semirremolque de 10 toneladas envuelto en neumáticos enormes, como algo sacado de Mad Max. Mientras tanto, la Chevy Crew Cab del 88 estaba diseñada para dominar. Tenía 2 ejes flotantes de 1 tonelada, Detroit Lockers y una caja de transferencia que enviaba potencia a las 4 ruedas, lo que permitía épicos derrapes de 4 ruedas. Automóvil símbolo de arranque, un coche que causó un gran revuelo entre bastidores, el Nissan Skyline GT-R 34 azul de Bryan. Ese coche en concreto pertenecía a un propietario japonés no acreditado y había alcanzado una velocidad desorbitada de 387 km por hora en la ruta Veisore de Japón, un auténtico monstruo de las calles. Pero replicarlo para la producción fue un auténtico dolor de cabeza. Así que el equipo buscó Nissan Skyline 25 GT más económicos y los modificó para que parecieran el R34 auténtico. Un dato curioso, el Skyline que ves surcando el desierto, sí, no es un Skyline en absoluto. En realidad es un buggy de dunas con la carrocería de un Skyline a modo de disfraz. En cuanto a la música de Rápidos y Furiosos 2009, Universal no se contuvo. Recuperaron al compositor Brian Tyler, responsable de algunas de las bandas sonoras más emocionantes de la franquicia. Y para darle vida, reunió a la Hollywood Studio Symphony y grabó todo en el legendario Newman Scouting Stage de 20th Century Fox, un lugar reservado para el sonido de las superproducciones. El resultado, una potente banda sonora que combina orquesta y música callejera con más de 78 minutos de música. La banda sonora se publicó posteriormente en CD a través de Varese Sarabande Records, ofreciendo a los fans la oportunidad de experimentar toda la intensidad cinematográfica de Tyler, desde las escenas de acción más vibrantes hasta los ritmos más emotivos y tensos. Audífonos, ahora hablemos de trailers. Si vieron la promoción antes del estreno de la película, quizá recuerden la energía explosiva del tema We Are the Rockstars de Doe Site Fen Ju Yeah, acompañado de un impactante remix de Travis Barker de Crank That de Soulja Boy Tell Em. Le dieron a la película un tono crudo y rebelde desde el principio. En cuanto a la banda sonora oficial, se lanzó el 31 de marzo de 2009 y fue publicada por Star Trek, el sello de Pharrell Williams, con la mayor parte de la producción a cargo de The Neptunes. Solo esa alineación gritaba, se vienen grandes éxitos. Y cumplió. Algunos de los sencillos más exitosos incluyeron Blanco y Crazy de Pitbull y la suave pero atrevida Bad Girls de Robin Thicke. También escucharán Geestro, un tema atrevido de Busta Rhymes con Pharrell, una canción que no se incluyó en el álbum de Busta, Va con My BS, pero que encontró su lugar en esta película trepidante. Una cosa a tener en cuenta. A pesar de aparecer en los trailers, Crank That de Soulja Boy no se incluyó en el lanzamiento oficial de la banda sonora. Tampoco Rising Sun del grupo de K-pop TVXQ, que formó parte del material promocional de la película en algunas regiones. Globo terráqueo con Asia y Australia. Hablando de estilo internacional, la versión japonesa de la película incluye un tema extra, la contundente Before IDK de la banda de rock japonesa de Geset, que le da un toque local al atractivo global de la película. Originalmente, Universal había fijado el 5 de junio de 2009 como fecha de estreno de Rápidos y Furiosos. Pero entonces algo cambió.
El estudio decidió priorizar otra de sus películas, Tierra de los Perdidos, retrasando a Dom y al equipo una semana, hasta el 12 de junio. Sin embargo, ese plan no duró mucho. En una jugada estratégica, Universal adelantó el estreno, lanzando la película mucho antes de lo previsto, llegando a los cines el 3 de abril de 2009. El resultado: Rápidos y Furiosos llegó a los cines 2 meses antes de lo previsto, iniciando la temporada de cine de verano con una fuerza de alto octanaje. Coche que se aproxima, y si viste la película en cines selectos, puede que hayas sentido algo especial, literalmente. Esta fue la primera película en cines que incorporó asientos de box con tecnología de vanguardia que permitía al público sentir la acción. Desde cada cambio de marcha hasta cada explosión, el asiento vibraba y se sacudía al ritmo del caos en pantalla. No era solo una película, era una experiencia completa. Tras arrasar en taquilla, Rápidos y Furiosos llegó a los hogares el 28 de julio de 2009, disponible tanto en DVD como en Blu-ray. El lanzamiento no fue el típico disco de película. Universal se lució con una edición especial de 2 discos repleta de extras tras las cámaras y contenido extra para los fans más fieles. El pack incluía una copia digital de la película y un impresionante catálogo de extras como Bajo el capó, Muscle Cars y Imports, acción de alto octanaje, las acrobacias y un vistazo al épico robo del camión de combustible del equipo en Shooting the Big Rig Heist. Los fans incluso tuvieron la oportunidad de ver a Vin Diesel en la escuela de conducción, demostrando mucho más que su talento actoral. Pero la verdadera joya: un cortometraje titulado Los Bandoleros, escrito y dirigido por el propio Diesel. Filmado en República Dominicana, este cortometraje precuela presenta los eventos que estallan al inicio de Rápidos y Furiosos, añadiendo más profundidad e historia a la reunión de la tripulación. En su momento, incluso se lanzó gratis en la iTunes Store, ofreciendo a los fans un adelanto exclusivo de la vida de Dom y su tripulación antes del inicio de la historia principal. Y, claramente, los fans respondieron. Para junio de 2021, las ventas combinadas de DVD y Blu-ray habían acumulado más de 4,6 millones de copias vendidas, generando la impresionante cifra de $77,8 millones en ingresos. Esos números son un éxito de taquilla incluso fuera de la gran pantalla. En Australia, la película se renovó. Se relanzó en Blu-ray bajo el título Rápidos y Furiosos 4, con una copia digital incluida, y volvió a las tiendas el 30 de marzo de 2011. Cuando Rápidos y Furiosos llegó a los cines, no solo regresó con el elenco original, sino con fuerza. En su primer día de estreno, la película recaudó la asombrosa cifra de $30,6 millones, y al final de su fin de semana de estreno, dominó la taquilla con $72,5 millones, una cifra que superó las expectativas de la industria e incluso superó la recaudación total de Tokyo Drift en Estados Unidos. Para ponerlo en perspectiva, este fue el 6º fin de semana de estreno más taquillero de 2009 y Universal Pictures estaba encantada, porque Rápidos y Furiosos también rompió el récord del propio estudio. Superó el histórico estreno en taquilla de The Lost World, Jurassic Park, convirtiéndose en el fin de semana de estreno más taquillero de Universal hasta ese momento. No se trataba solo de batir récords en Universal. La película marcó el récord del fin de semana de estreno más taquillero en abril y también se alzó con el título del mayor debut de una película de coches, superando a Cars de Pixar, que anteriormente ostentaba ese título con $60,1 millones. Pero, claro, en la saga Fast y Furious, nada se queda parado mucho tiempo. Esos mismos récords fueron batidos tan solo 2 años después por Fast y Furious 5, que se estrenó con la impresionante recaudación de $86,2 millones. Aún así, Fast y Furious tenía mucho de qué presumir. También se alzó con el título de mayor estreno de primavera en su fin de semana de estreno, hasta que Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton finalmente la superó con creces. A nivel mundial, la película recaudó $102,6 millones en todo el mundo durante su fin de semana de estreno. De esa cantidad, $7,2 millones provinieron del Reino Unido, 8,6 millones de Rusia, 6 millones de Francia y 3 millones de Alemania. Cuando concluyó su exhibición en cines el 2 de julio de 2009,
Rápidos y Furiosos había logrado recaudar un total de $155,1 millones en Estados Unidos y Canadá y $205,3 millones a nivel internacional, para un total de taquilla mundial de $360,4 millones, lo que la convirtió en la 17ª película más taquillera del mundo en 2009. Ahora bien, a pesar de su dominio en taquilla, Rápidos y Furiosos no fue precisamente una favorita de la crítica. En Rotten Tomatoes, la película tiene un modesto 29% de aprobación en 178 reseñas, con una puntuación media de 4,6 sobre 10. El consenso de la crítica: si bien la película tenía la acción esperada y acrobacias llamativas, carecía de una historia sólida y personajes cautivadores. En Metacritic, no le fue mucho mejor, con una puntuación de 46 sobre 100, lo que la sitúa claramente en la categoría de críticas mixtas o regulares. Pero los críticos no fueron los únicos que la vieron, y los cinéfilos habituales tenían una opinión muy diferente. Las encuestas de CinemaScore realizadas al público del estreno le dieron a la película una sólida calificación de A, demostrando una vez más que los fans vinieron por la emoción, no por la narrativa. Algunos críticos sí apreciaron el valor de la película. Lisa Schwarzbaum, de Entertainment Weekly, le dio una sólida B, diciendo: no es Point Break, pero Rápidos y Furiosos sabe exactamente lo que hace. Es una vía de escape, rápida, ruidosa y sin complejos. Keir Connaught, de The Hollywood Reporter, elogió el regreso del elenco original, calificándola, cito, la primera secuela real del grupo, y señaló que, al continuar la trama original, este capítulo ayudó a revitalizar la franquicia. Betsy Sarkey, de Los Angeles Times, describió la película como una extraña muestra de nostalgia, un regreso al pasado donde los coches rápidos, los motores devoradores de gasolina y la acción reinaban sin complejos. Y luego estaba el legendario Roger Ebert, quien anteriormente había sido generoso con la franquicia. Pero esta vez, no tanto. Escribió: admiro el trabajo realizado, pero la película me deja profundamente indiferente. Para él, parecía más un videojuego que una evolución cinematográfica. Pero incluso él admitió que quizá ese sea precisamente el punto. Rápidos y Furiosos 2009 pasaría a la historia como la última película de la franquicia en abrazar por completo la cultura clandestina de las carreras callejeras que la hizo icónica. Tras esta entrega, la saga dio un giro radical. El vibrante mundo de las carreras con luces de neón y las rivalidades a toda máquina dio un giro hacia algo mucho mayor: atracos a escala global, juegos de espías y acción taquillera. Esa evolución comenzó oficialmente con Rápidos y Furiosos 5-2011, una audaz reinvención de la serie que abandonó las pistas callejeras por bóvedas blindadas y persecuciones por los tejados de Río. La crítica la elogió, el público la absorbió y las cifras de taquilla superaron con creces cualquier logro anterior de la franquicia. A partir de ahí, todo fue a toda máquina. Fast y Furious 6-2013 y Furious 7-2015 llevaron el caos al límite, llevando la física y la realidad al límite, mientras que The Fast of the Furious 2017 dio inicio a una nueva trilogía dentro de la saga. Esa trilogía continuó con F9 2021 y Fast X 2023, profundizando aún más en la acción salvaje y las apuestas enormes. Y ahora, tras más de 2 décadas de locura a base de diésel, todo se reduce a la meta. Fast 11, el 11º y último capítulo de la saga principal, se encuentra actualmente en producción. Su estreno está previsto para 2026. Un último viaje, una última explosión, una última reunión familiar.